Bueno, seguimos aquí en este segundo bloque de 8, 9, 10 y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Primero porque nos va a clarificar un montón de temas que tenemos en duda, ¿no? Cómo vemos en la clase política que de repente tienen esa tendencia a hablar y no decir nada, o decir lo que nunca van a hacer. Y después el tema de responsabilidad, ¿no? Ha habido tantos accidentes, tantas muertes, no hay responsabilidad. Y por supuesto, para entender todo esto en la política hay que ir a la madre de la ciencia, que es la metapolítica. Y no hay nadie mejor para hablar de metapolítica que Alberto Vela, filósofo argentino. Y Alberto, muchas gracias por estar acá en 892. Bueno, gracias a vos que me invitás una vez más. Estoy cómodo acá con esto y es cierto lo que vos decís de entrada, ¿no? ¿Qué es esto? Que cuando se habla por hablar, había un principio clásico que se usaba antes porque para estudiar de memoria, ¿no? Sí. No era que tanto se escribía, sino se estudiaba de memoria. En la antigüedad y en el medioevo había pocos que escribían, ¿no? Y entonces decían, siempre tenían principios que eran mnemotécnicos. Había uno que decía, quiqui recipitur ad modus recipientis recipitur. Claro, recipitur es fácil de acordarse. Es decir, cualquier cosa que se diga al modo del recipiente es entendida. ¿Estamos? Si yo no tengo en cuenta el recipiente, a dónde va dirigido el mensaje, eso es un hablar por hablar. Y esto es lo que sucede. Sí, bueno, Jesucristo también dice en un momento determinado, ¿no? En el Evangelio, las palabras vanas también serán juzgadas, sea vuestro idioma sí, no. Es decir, acá hay un desprecio por la palabra. Primero hay un desprecio. Se perdió el valor de la palabra, ¿no? Se perdió el valor. Es hablar por hablar. En los tiempos de nuestros abuelos, bisabuelos, cuando uno daba la palabra, era sagrada. Se daban la mano, se daban la palabra. Porque había poca gente leída. Claro. Era la palabra, era todo. Fíjate cómo se desarrolla todo el conocimiento del Martín Fierro y demás, es todo oral. Se aprendía en los campos y había gente que lo iba y lo recitaba. Yo conocí gente que lo sabía de memoria completo. ¿Por qué? Porque lo habían recitado. Había algunos que leían, unos leían y los otros escuchaban y lo aprendían. Entonces no es tan... Cada estrofa de Martín Fierro hace la esencia claro. de lo que somos y la esencia de, ¿no? De la cantidad de analfabetismo en 1850, para poner una fecha, ¿no? O en la época de la colonia, era grandísima. Todo de la escuela pública, todo eso, las grandes escuelas y demás, se enseñaban las cosas elementales, ¿no? Había un gran... Siempre se dice que ha habido dos grandes educadores en la época de la colonia y de la independencia también. En la época de la independencia fue Cabezón, Mariano Cabezón, sería por la cabeza, el de Salta, el que lo vino a ver a Rosas de Salta y lo vino a ver, bueno, por el tema. Y en la época de colonia era Fray de San Alberto, ¿no? Que fue un filósofo extraordinario, un cordobés, llegó a obispo. Juan, creo que se llamaba José Antonio de San Alberto, el obispo de San Alberto, Fray de San Alberto era. Y cantidad enorme de escuelas, bueno, pero era para las operaciones mínimas. ¿Qué es lo que lleva al desprestigio de la palabra? Y el desprestigio de la palabra es su uso indiscriminado. Escribir en forma indiscriminada. Vos lees, te llegan por internet, te llegan 20 artículos por día sobre un mismo tema, y escritos así al tuntún, ¿no? Vos tenés la información que te llega, que es una información muchas veces falsa. O nosotros ahora tenemos, yo aparte de hacer filosofía, soy presidente de la Asociación Argentina de Taba, y el domingo tenemos un campeonato. Y entonces estaba buscando por internet la taba, y uno alegremente dice, ¿dónde sale la taba? De la rodilla de la vaca. Pero ¿cómo? Hasta hablando de esos temas, dicen Macana. La taba sale del garrón, no de la rodilla. No sé si me explico. Y eso está en internet y se difunde, y viene otro que sabe menos que él y se agrega. Entonces dice que la taba se juega, es un punto si sale suerte, 2 puntos si sale clavada. Entonces, claro, eso es una imbecilidad absoluta. Pero con eso que es
un entretenimiento para criollitos, que ya quedamos pocos criollitos en Argentina. Quedamos pocos. Vos estás entre los nuestros. ¿Yo estoy en la lista? Vos estás en la lista. Pero hasta eso se bastardea. Te podás imaginar lo que es el tema de las ideas políticas. El tema del hablar por hablar, de la habladuría. Es permanente. Vos, son discursos vacíos, son discursos vacíos, y aparte son discursos hechos sobre, ¿cómo te puedo decir? Siempre son sobre el deber ser, pero no es nunca sobre lo que es. Este es el tema. Es el discurso sobre el deber ser, no sobre lo que es. Y todos los argumentos de la política son argumentos, como dijo en un programa este buen profesor que fue Coriolano Fernández, cuando se grabó el año pasado, sí. En este canal, dice, la falacia es el argumento ad hominem, la falacia ad hominem. Cuando se agrede al hombre, se agrede al opositor, se agrede al que no piensa como uno, se agrede permanentemente. ¿Será que la agresión descalifica al otro? Claro. En vez de sumar. Claro. Pero entonces lo descalifica, pero mientras tanto el discurso es recuperación del otro, de lo que piensa el otro, pero en los hechos se da una descalificación absoluta del otro, una descalificación absoluta del pueblo. ¿Son descalificaciones reales o merecidas? ¿Son por una la descalificación del pueblo es una descalificación inmerecida, porque el pueblo es la fuente de soberanía y de legitimidad, ¿no? Y estos gobiernos que se llenan la boca con el pueblo, que hacen por el pueblo y lo someten al pueblo a los vejámenes del narcotráfico, de la droga, de la trata de personas, de los accidentes que mueren 8.000 por año, ahora de las inundaciones, de la falta de vivienda, de salud, de educación, de justicia. Es decir, se produce un desbastamiento absoluto de la palabra en un discurso que es absolutamente retórico. Y vos fíjate que la oposición es lo mismo que el oficialismo, porque esto hay que decirlo. ¿Lo pondrías en una categoría de la casta política más que oposición? Sí, es una casta política. Es un lineamiento que en eso todos concuerdan, ¿no? Todos es una dicen casta lo que no van a hacer. Es una casta, sí, yo creo que es una casta. Una casta que se protege a sí mismo, que tiene sus códigos. Ellos lo llaman los grandes politólogos, por ejemplo, Giuseppe Maranini en Italia en el 49, el que escribe un libro que se llama La partitocracia. En 1977, un gran pensador político español, Gonzalo Fernández de la Mora, escribe un libro que se llama también La partitocracia. Maranini era un demócrata, de la Mora era un monárquico, pero ambos, demócrata y monárquico, dicen que los partidos políticos se han convertido en oligarquías políticas. Maranini lo dice en el 49 y de la Mora lo dice en el 77, dos hombres que provienen de dos fuentes ideológicas distintas. Los partidos políticos son oligarquías políticas. Y vos ves que las oligarquías políticas, los apellidos se repiten, los nombres, los primos, los tíos, cambian los hijos. Vos fíjate que no hay, yo conozco de Argentina 200, 300 casos. Se repiten las oligarquías y ahora eso se ha pasado al tema del sindicato, las oligarquías sindicales. Es decir, ahora existe en el sindicalismo argentino una agrupación que se llama Hijos de Sindicalistas. Bueno, te puedo poner 1000 de estos ejemplos. Absolutamente nada. Han encontrado una moda de vivir sin trabajar, de vivir bien. Absolutamente nada. ¿Quién los banca eso? ¿Los propios sindicatos? Los propios sindicatos. Los padres, digamos. Los padres. Es así. Lo tienen al chico ocupado. Tienen al chico ocupado que hereda el reino. Claro. Esto es terrible lo que está pasando en Argentina. Porque si vos me decís, bueno, un chico hereda la empresa del padre, bueno, a lo mejor el padre corrió algún riesgo de la empresa, salvo que haya sido toda su vida prestador del Estado, con lo cual no corrió ningún riesgo nunca, ¿no? Pero en general los hijos de los empresarios heredan las empresas, después terminan fundiéndola, porque nadie... Pero es lógico que un empresario deje a sus hijos su fortuna, obviamente. Se calcula que algún riesgo corrió él. Son las empresas, etcétera. Pero que un sindicalista le deje al hijo el sindicato, o que un político le deje al hijo su partido. Nosotros tenemos acá 1000 ejemplos, yo qué sé. Pongamos el caso de Alfonsín.
¿qué hereda? Hereda a su papá. Forma parte. Los cafieros, hay cafieros de todo tipo, hay buenos y malos, ¿no? Los cafieros. Yo conozco los buenos y los malos. Y bueno, son lo mismo. Va a poner dos casos, uno del periodismo, uno del radicalismo, no, sí, como pero se ve. Para que la gente note de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, se ha despreciado absolutamente. Cuando viene un tipo y te habla, entonces vos decís, como dicen los muchachos en la calle, vota a nadie, que nadie te da pelota. Claro. Y esto es así. Y ahora se vio en las inundaciones. Eso de las inundaciones, que también en tu último trabajo, sentido metapolítico de la Argentina, ¿no? Sí. Pero antes de ir al sentido profundo, veíamos en estos, entre comillas, accidentes, que en realidad que pudieron evitarse. Todos podían evitarse, por lo menos. Sí, sí. Y que, bueno, generaron una enormidad de muertos, y esto solamente lo que nosotros evaluamos como accidente. Después habría que ver, ¿no? Cromañón, los bolivianos que murieron quemados cuando estaba Tellerman, los 11 muertos en la mina de Río Turbio que estaba Kirchner de gobernador, 200 muertos en Cromañón, 51 muertos en Once, 8 muertos en Flores, miles de muertos en accidentes, 8.000 muertos por año en accidentes. España tiene 1.200 muertos. Y los políticos, que en realidad, pues uno dice el Estado somos todos, ¿no? Sí. Pero nosotros confiamos en alguien que administre ese Estado por nosotros, si no sería un desastre. No lo administran, que porque todos metamos la mano. Pero si hay un gobierno que es la clase política, la clase política está devaluada, como decís, y es una oligarquía, que en esa convivencia, ¿quién se hace responsable? Nadie. En todo esto. No se hace responsable nadie, porque nosotros llegamos a una sociedad cuando hay tantos muertos ese, el hecho irreversible que no podemos volver para atrás, no podemos hacer revivir, renacer, resucitar. Los muertos son muertos. Entonces, cuando vos acumulás muertos, y que acumulás muertos sin ninguna relación, no hay ningún culpable. Por lo tanto, ahí lo ves exactamente la relación, cómo se quiebra la relación entre la culpa y la pena. La falta y el castigo. Y una sociedad que quiebra ese principio fundamental de la convivencia, que es la relación entre la culpa y la pena proporcional, la falta y el castigo proporcional, como hacían los griegos, como dice Aristóteles, Platón. No es que le tenemos que agarrar y decir, a los presos hay que meterle bala a todos, como decía Rukauf, es un oligofrénico. No, la falta tiene que llevar un castigo proporcional. La culpa una pena proporcional. Ahora, esto se quebró. No, la relación no existe. Hay culpa y no hay pena. Hay falta y no hay castigo. Entonces llegamos a la anomia. Es decir, esto es una sociedad que no tiene ninguna norma. La norma es el sálvese quien puede. ¿Es la impunidad? Es la impunidad. Es la impunidad. Entonces, ¿la norma cuál es? Sálvese quien puede. Las sociedades, ¿qué hace el pueblo entonces? El pueblo se repliega en los mecanismos que él ha creado. Es decir, ya no se repliega en las instituciones, porque sabe que las instituciones no dan pie con bola. Entonces, ¿dónde va? Va a la solidaridad social, como vimos ahora en las inundaciones. Es decir, todos los que han trabajado solidariamente no son aparatos del Estado, sino que son creaciones de la sociedad civil, de la comunidad. Es decir, la comunidad no se suicida, trata de decir, bueno, no, vamos a darle a esta gente, no por un problema de caridad, No, es un problema de supervivencia de la sociedad. La sociedad, los pueblos no se suicidan. Entonces, no, vamos a darle porque estos muchachos se mueren de hambre. Entonces empiezan por supuesto que de todo eso se roban la mitad, se lo llevan. Quieren usar la solidaridad, con propaganda política, ¿viste? Yo que sé, el gobierno manda a la gente con su camiseta de la cámpora y los muchachos van y lo reparten como si fueran ellos, es de ellos, y es del Juan de los Palotes que puso el colchón, que no preguntó a ver si era peronista, radical, socialista o conservador. Es decir, hasta en eso está tan podrido, tan penetrado por la mentira esto, que hasta la solidaridad de estos cuerpos políticos es mentirosa. Entonces esto tiene en algún momento, dice, hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, que es Eduardo Fidanza, dice, en algún momento la sociedad se va a tomar su revancha.
va a ser tronar el escarmiento. Porque si no, nosotros nos suicidamos y no somos un espacio geográfico como para que nos suicidemos. Pero este es el meollo último, es decir, acá lo que está cuando vos llegás a la anomia, todo lo que está institucionalizado no funciona. Funciona aquello que no está institucionalizado, que va al margen de la institucionalización. Entonces, acá funcionan bien las bandas, los mafiosos, los barra brava que matan a la gente y no lo paga nadie, el narcotráfico, la trata de personas, el robo de bebé, la venta de órganos. ¿Por qué? Porque todo eso va al margen de y eso anda fenómeno. Pero también anda fenómeno ¿cuál es? La solidaridad de este pueblo. Pero esta solidaridad es una solidaridad absolutamente espontánea, una solidaridad de supervivencia. Entonces nosotros vamos a ir, normalmente esto tendría que desembocar en una especie en tribus. Nosotros eliminamos el sistema institucional y vamos a volver a un sistema de carácter tribal. África. Es decir, vamos a tener la tribu de Pompeya, la tribu de Parque Patricio, la tribu de Recoleta, la tribu de La Pampa, la tribu de Trenquelauquen. Es decir, vamos a ir a un sistema tribal. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir. No nos deja, esto nos lleva a la muerte. Vos no podés hacer política sobre los cadáveres. No hay nadie en el mundo. Entonces te lleva a un sistema tribal. Es decir, el sistema democrático desaparece y vamos al sistema de tribus. En fin, el sistema África. De tribus, sí, tal cual. No, es tremendo. Pero más allá de eso trivial, que lo entiendo a nivel república, ¿no? Porque cada tribu se va a hacer dueña de su provincia. Claro, el pedacito. Y en los mundos urbanos entramos en la especie de estos gangs. Claro, son las tribus urbanas. Las tribus urbanas que también se adueñan de sus barrios. Hay un sociólogo que se llama Michel Maffesoli, que es un pensador extraordinario, fue compañero mío en la Sorbona, es un sociólogo, en realidad es filósofo, pero trabaja de sociólogo, no tanto de filósofo. Y tiene un libro hermoso, se llama Las Nuevas Tribus. Y parece ser que vamos a las tribus, alegremente, vamos. Sí. Esta gente no escucha nada, no te escuchan una idea, no te convocan, porque cuando te convocan con este discurso salen espantados. Pero vos fíjate que nuestro discurso acá no es antikirchnerista, no es antisciolista. No, en otros discursos dice, señores, la oposición y el oficialismo son intercambiables. Ens et bonus convertuntur. El ente y el bien se convierten. Claro. Y estos tipos se convierten, son intercambiables. Con esto no vamos a ningún lado. No vamos ni con la oposición ni con el oficialismo. Argentina está en un tris, una sociedad civil, una comunidad, prefiero hablar yo, muy rica, porque vos fíjate que Argentina actuó como comunidad, porque actuó sin ningún contrato previo a la solidaridad, respondió naturalmente. Esto es un problema comunitario, no es de sociedad civil. En la sociedad civil se dan los contratos. Seguro. Estamos los contratos, el comercio, te vendo, dame un pagaré, te compro. No, esto es una reacción de la comunidad. La sociedad argentina, cada tanto que sufre algún cimbronazo de la naturaleza que fuera, ¿no? La guerra de Malvinas, la gente se volcó a donar masivamente, desde alhajas hasta comida, chocolates, cartas, lo que fuera, ¿no? Ropa para los soldados. De la misma manera, siempre que hubo algún desastre natural, la solidaridad es común y es notable. Sí. Especialmente un pueblo argentino que está tan castigado, ¿no? Porque que lo hagan Estados Unidos con todas sus tempestades naturales, climáticas. Y sus filántropos. Son filántropos. Y aparte en ayuda del mundo, más allá de que haya intereses entre las empresas que se ocupan de la distribución en el mundo. Llámese Cruz Roja o cualquier organización que haga. Pero acá es notorio eso. Sin embargo, el gobierno cada vez es como que se retira de su rol, ¿no? Claro. El gobierno, hablo la política en general, ¿no? Sí. Se retira de su rol de responsabilidad para dejársela. Se lo ceden es una sede vacante. Claro.
queda sede vacante la responsabilidad social. Entonces es normal que en esa sede vacante de repente aparezcan grupos como la Cámpora que se adueñen. Los grupos de la Cámpora, otros, si se van a adueñar, cada uno se va a adueñar de lo que pueda. Se van a adueñar de lo que pueda. ¿Por qué? Porque no hay de todos es de nadie. Exacto. Y, si es de y acá no hay, pero aparte no hay, ¿cómo te puedo decir? No hay un principio tampoco de orden. Vos necesitas un cierto principio de orden para vivir. Y no tenés el principio, estamos en una anomia, en una anarquía, donde lo más grave de todo, que los que tienen que gobernar no gobiernan. No gobiernan, es decir, Máximo Cassiari, que yo te conté más de una oportunidad, que fue el intendente de Venecia, el alcalde de Venecia, Síndaco le llaman allá, por 2 veces, un tipo que viene del PC y demás, azorado la segunda vez que asume en Venecia, le dice, no, asuma usted, porque el tipo es filósofo, no roba. Vos sabés que un filósofo básicamente no roba. ¿Habrá algún filósofo ladrón? Puede ser, yo no lo conozco. Así que todos mis colegas que me manden carta de agradecimiento. Que se queden tranquilos. Que me manden carta de agradecimiento si me ven. Y si me llegan a escuchar. Entonces, la segunda vez lo meten con un panorama que habían hecho un convenio Venecia de 450.000 millones de dólares comprometido por 20 años, porque los norteamericanos le metieron un perro, le dicen que iban a hacer unas compuertas, cuando el mar crece, levantan las compuertas y Venecia no se inunda lo mismo. Esto es cosa de... Y entonces estaba tan comprometido y escribe unas cosas muy lindas, dice, hoy los gobiernos no gobiernan, en algunos casos solamente administran, y en otros no hacen nada. Acá estamos, ni siquiera se administra la cosa pública. Acá no gobierna nadie. Un día hiciste una comparativa de que, por ejemplo, en la cancha de fútbol en River, sí, se están por matarla, se matan, y los directivos que miran de afuera y dicen, bueno, no nos metamos, dejemos que se va a disolver solo. Exacto. Ese fue el dicho de Aguilar cuando era River. Después River se fue al descenso, casi se funde como institución, la institución más grande del fútbol. ¿Por qué? Porque el tipo dice, lo van a matar. Sí, lo mataron, no nos metamos. Deja que se descomprima todo, que se desinfle todo. Deja. Ese es administrar. Esto es lo que quieren. Si esto pudieran haber hecho, decir que con el agua se murió la gente, que si no hubiera muerto nadie... Con el monopolio mediático es una forma mejor de administrar esa... Claro, ese silencio. Cambian de tema, ponen otro tema, esto es así. Ahora no, porque como ahora se inundó más la provincia de Buenos Aires, entonces le dan porque le dan a Scioli, entonces lo desprestigian. Ya con el desprestigio que tiene Scioli no hay ni que hablar. O Bruera, por ejemplo, mucho peor todavía, que mintió que estaba en Brasil y dijo, estoy acá, mandó un... Estos tipos que dan una patada en el traste, esto yo no quiero hablar de eso, no gasto una neurona con esa gente. Por eso te digo que la oposición es un desastre. No merecen gastar neuronas en ellos, pero tampoco merecen estar donde están. Nuestra responsabilidad está en manos de ellos. Como vos me decías en estos días, ¿por qué no a ver si esta casta política y oligarquía, y bueno, no ha salido ninguno a decir, bueno, ahora por un mes vamos a donar el 50% de las dietas? A ninguno se le ocurre decir, voy a donar el 50% de las dietas a una cuenta de solidaridad social. Por lo menos la mitad del sueldo, todos los diputados, senadores, todos los funcionarios de alto rango. De la provincia y de la nación. Por lo menos el Papa da 50.000. Si el Papa... Un jugador de fútbol da 100.000. Un jugador de fútbol dio 100.000 pesos. No me digas, no sabía. Sí. ¿Cómo se llama el nombre? Bueno, no me acuerdo ahora, pero está en el diario de hoy. 100.000 pesos, el Papa $50.000, y el resto no dio nada. Y van a esperar ni un político dijo, mira, me sacrifico. Es una vergüenza, ¿no? Y bueno, eso te muestra que están son una naranja exprimida. Son una naranja exprimida. Lo que vos llamás la casta política es una naranja exprimida. No vale la pena, mira, la verdad que no. Paremos, no vale la pena hablar de ello. Sigamos. Pero como no vale la pena hablar, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a hablar de algo muchísimo más importante. Que tiene que ver la meta política y último trabajo que hiciste del puente. Puente que se está construyendo. Vamos a un corte, 8, 9, 10, volvemos enseguidita con el filósofo Alberto Buera, claro.
Bueno, seguimos aquí en 8-9-10 con Alberto Vuela, filósofo argentino y conductor acá en Tele1 de Disenso, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que volver, la segunda vez que lo digo. Volveremos la tercera y haremos millones. La vamos a acabar. Millones es lo único que no llegamos a hacer nunca. Pero bueno, algún día, ¿no? La providencia existe y nos dará una mano, la que no recibimos por ningún lado. Alberto, habías hecho un trabajo, la verdad que lindísimo, que estaba viendo acá, de Ajá. que todos los nombres llevan una carga. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí. Y habías hablado de la Argentina como sentido metapolítico. Sí, porque, bueno, me dio una charla muy breve sobre unas reflexiones entre jóvenes, porque siempre los tipos son, todas las generaciones tienen que trabajar sobre la realidad, no más allá que esta camada está agotada de dirigencia política, vendrá otra con bríos, serán menos ladrones, más capaces, yo qué sé. Sí. O serán más ladrones, no tendría más. Pero bueno, tienen bríos. Y entonces la vez pasada me llaman por una charla de jóvenes entre 30 y 40 años. Bueno, algunos son hijos de sindicalistas, hijos de empresarios, concejales de distintos de pueblos. No los voy a... No los voy a nombrar, pobres muchachos, porque... Bueno, serían unos 40. Y me dicen, bueno, vamos a hablar, porque no nos habla un poco el movimiento nacional. Digo, no, mire, vamos a tratar de hablar de acá para el futuro. Usted tiene que trabajar en el futuro. Y entonces así surgió esta meditación, que le digo, bueno, la metapolítica tiene que trabaja sobre las grandes categorías que condicionan la acción política. Bueno, ¿qué condiciona? ¿Cuál es el sentido profundo de la Argentina? Y digo, bueno, mire, el primer sentido... Normalmente, el sentido de las cosas está dado por el nombre. Cuando uno le pone un nombre a alguien, es porque quiere que medio se parezca. Yo te comentaba, vos te pusieron Juan Manuel porque vos sos descendiente de Rosa, y Juan Manuel para que te parezcas a Rosa. Bueno. Ojalá. Bueno, en algo tengo. En algo. Mi mamá me puso Alberto. Claro, mi madre me puso Alberto. ¿Pero por qué Alberto si nadie se llama Alberto? Mi mamá dijo en su humildad, dice, porque he leído por ahí que Alberto quiere decir que quiere mucho a las madres. Que quería tener uno de sus hijos, ya que mis hermanos mayores eran unos desorejados, uno de sus hijos fuera adicto a la madre. Bueno, y así pasa, cuando se pone un nombre, uno pone un negocio, y vos se lo vas a poner, vos le pones acá TLB1, toda la verdad primero, vos le vas a poner no le vas a poner TLM1, no le vas a poner toda la mentira primero, no lo vas a poner, ¿por qué? Porque vos querés... Ya hay uno en Canal 7. Entonces siempre que uno pone un nombre quiere indicar una finalidad, un destino. Y generalmente los primeros que ven la cosa cuando no está tocada, ¿no? El primero que vio el paisaje de la Argentina fue Solís. ¿A qué vino? Le puso Mar Dulce. ¿A qué vino Solís? Vino a buscar un paso al Pacífico. El segundo es Magallanes. ¿A qué viene? En 1520. A buscar un paso al Pacífico. La tercera expedición, la de Gaboto. ¿En qué viene? Viene a buscar un paso en el Pacífico, ¿no? Entonces, ahí quedó un signo, quedó una intención, es decir, la Argentina es un lugar de paso. Y ahí se fue entendido este paso, fue entendido por los primeros pobladores, como era un paso de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, el Alto Perú. Un paso, Argentina como paso, fue lo de millones de inmigrantes que tomaron la Argentina para fachear en América. Venir acá y volcar su plata en Europa, ¿no? Yo lo he visto en Barcelona, toda la Rambla, al lado izquierdo, al lado derecho de la Rambla de Barcelona, yendo al mar, son todos palacetes le llaman indianos, es decir, catalanes que hicieron plata acá y que llevaron la plata. Como eso hay millones y millones de ejemplos de inmigrantes durante el siglo pasado y el siglo XX y el siglo XIX. Están los mismos coreanos que toman como trampolín Argentina y se van. Hay un promedio, creo, en migraciones, tiene establecido de unos 25.000 coreanos por año que se van a Estados Unidos con el pasaporte argentino. Y vienen 70. Y bueno, y lo usan como trampolín hasta que, bueno,
Veremos. Los chinos en este Los caso chinos tendrán la también tienen esa tendencia natural a, bueno, utilizar ese pasaporte y se ve, por ejemplo, como lugar de paso en los mismos inmigrantes limítrofes que tienen sus hijos en sus países, viven acá y tienen sus hijos en sus van a sus países, se ve en el sur con los chilenos, se ve en el norte con los bolivianos, se ve con los paraguayos, se ve con los peruanos. Es decir, Argentina es un lugar de paso, es decir, me voy a enriquecer, lo poco que da Argentina, los pocos pesitos los llevan, con todo su derecho, ¿no? No es una crítica, estoy relatando lo que pasa. Pero bueno, y se ve en los argentinos que buscan la doble ciudadanía. Es un lugar de paso. Tipo que busca otra ciudadanía en Europa por su abuelo español, italiano o judío. Hermano, porque vos querés vivir, no tenés seguridades acá. Se ven la gente que lleva sus dineros afuera. Argentina es paso. No creen. Bueno, pero este paso se puede ver de otra manera, que es lo que decimos. Se puede ver como puente, ¿no? Este puente Argentina como que puente. Empieza, ¿Qué ¿no? es? Claro. Argentina como puente quiere decir que eso fue lo que vieron nuestros primeros paisanos cuando fueron a colonizar la Pampa. Los gauchos, que es el que conquista la Pampa, no el español. Para el español era paso para Santiago de Chile. El que se queda y pelea y la habita es el gaucho. Es el criollo. Es el criollo. Son nuestros antepasados. El criollo, que en realidad el criollo es la raza originaria de América. En cada país de América tiene su nombre. Ladino, guaso, charro, llanero, borinqueño, montubio, cholo, etc. Pero esa es la raza originaria. Por eso es un error. Por eso hay un historiador chileno que se llama Pedro Godoy, ha escrito un libro muy lindo. La verdadera raza originaria de América somos nosotros. Cuando dice, no, los indios no son la raza originaria de América. La originalidad étnica la damos nosotros. Nosotros somos los pueblos originarios de América. Aunque te parezca mentira, los indios son inmigrantes. Son inmigrantes y no han transformado a América, porque han vivido una vida pegada a la naturaleza. No han transformado a América. Nosotros transformamos a América. Los indios no han transformado a América. Porque esto hay que terminar con esta mentira. ¿Alguna identidad más? No le dieron una identidad, no trabajaron América, no trabajaron como trabajamos nosotros América. La sangría de España en América, hay una cosa que hay que recuperar. La que puso, no la pone nadie. Bueno, entonces viene esta otro, que es como puente. Te quería comentar una cosa a propósito de esto. Es interesante notar que estos primeros que ven América, y América la ven los españoles, los portugueses, no dejan que la vean los ingleses. Y recién, 60 años después que Magallanes cruza el Atlántico, aparece Francis Drake frente al Callao, el 3 de febrero de 1579. Pero ¿y cómo aparece Drake? Drake aparece porque los pilotos de los corsarios ingleses eran portugueses. Claro. ¿Y qué había pasado? Desde Magallanes a Drake hubo 6 intentos de cruzar el estrecho de Magallanes. Y el tipo que lo marca todo el estrecho punto por punto es un tipo que viene de Chile, que era un español que se llamaba Juan Ladrillero, que fue con 2 barcos, uno se perdió y el otro va muriendo, y el tipo no relata sus penurias, no se queja nunca, Juan Ladrillero. Él, como buen gallego, va marcando. Son navegantes gallegos. Los gallegos eran los mejores navegantes del mundo en esa época. Va marcando punto por punto porque hay muchas islas en el medio mar, y si agarras una, encallás, rompés, te vas a te ahogás, el frío que hace. Bueno, y él va punto por punto, tarda un año y llega a la punta Dungenes, para decirte, al lado del Atlántico, y después se queda ahí y entonces vuelve. Y cuando llega a Valparaíso, llegaron 3 personas en la nave, él, un negro y un marinero.
¿Y el resto? 3, murieron todos. Y llegan, entrega los escritos, que dice que el escrito se puede leer hoy, y vos navegás, entrega el manuscrito, y a las pocas semanas muere. ¿Sobre qué base navega Drake? Sobre ese escrito que le robaron a la Capitanía de Chile, a los españoles. Ese es el motivo por el cual Chile reclamó y se quedó con el Estrecho de Magallanes, por el antecedente de Juan Ladrillero, de 1557. Ese fue el motivo que determina que Chile se quede con el Estrecho de Magallanes, con los dos márgenes. Algo nunca no comentado. Bueno, sigo por la el parte de la historia que quedó ahí. Y bueno, pero esto no se lee, ¿qué le vas a decir? Si no se lee el otro. Pero vos fíjate, quería decirlo esto. Entonces viene el otro tema de qué lectura tenemos. La lectura como puente. Y acá se establece una cabeza de puente. La establecen los que se quedan, los gauchos. ¿La establecen quiénes? La establecen los misioneros. ¿Vos sabés lo que era misionar en la Argentina? Con la distancia que había. El padre Bodo, Burela, Solano, Fray de San Alberto, que te dije. Pero era más difícil esto. Estos hombres son los que trabajan educacionalmente, por así decir. La masa general del pueblo. No era en escuela con que el presente, de presente, era toda una educación informal que se daba. Pero esa educación informal permitió ir creando una conciencia de pertenencia, de arraigo. Entonces todo eso establece, después vienen los inmigrantes, así como hubo miles que se fueron, otros miles se quedaron, que son los que han hecho, los que tuvieron grandeza de alma, los que no vinieron solo a hacer plata. Estos inmigrantes italianos y españoles sobre todo, que son los que vinieron y se quedaron. Y son los que hicieron, por ejemplo, vos ves en todos los pueblos, en la provincia de Buenos Aires, los teatros italianos y españoles. Estos son los que hicieron la cabeza de puente. Lo vemos en Buenos Aires en toda la construcción, lo vemos en el interior del país. Lo vemos en todos lados. ¿Por qué? Porque si bien tenés una masa de inmigrantes que vinieron, hicieron plata y se fueron, la inmensa mayoría corrió su suerte acá, no se fue a ningún lado. ¿Cómo le pasa a los chinos ahora acá? ¿Vos te crees que todos los supermercados chinos se van a ir? No, hay miles de supermercados que ya tienen a sus hijos, sus nietos, y decían, ¿qué vamos a ir a norteamericanos? Quedamos acá. Esto es así. Bueno, esto se quedó establecido en una cabeza de puente. Y esa cabeza de puente tenía en Europa una contrapartida que era España e Italia, que son los dos países con los que nosotros tenemos relaciones fluidas. Fluidas porque podemos hablar sin intérprete. Con un italiano hablamos sin intérprete y con un español sin intérprete. ¿Estamos? Por eso son fluidas las relaciones. Porque somos primos hermanos. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, Argentina dio un paso formal muy importante, que es que tiene un hacedor de puentes, un pontífice, un hacedor de puentes en Europa, que es Francisco. Y si Argentina cumple, llega a la plenitud de su sentido metapolítico en la historia. Argentina como puente entre América y Europa. Esto nosotros se lo hemos sacado a los norteamericanos. Vamos a decir, pero bueno, vos sos lugones. Se lo hemos sacado al mundo. ¿No? Sí, pues el mundo, si hubiera sido el Papa africano no cortamos ni pinchamos, o europeo. Pero digo, en América sí, se lo hemos sacado a todos los americanos, o por lo menos a la intención que tenía la inteligencia norteamericana de quedarse con un poder formal en Europa. Esto le hubiera venido muy bien a los Estados Unidos. Bueno, es Argentina. Nosotros acá llegamos a la plenitud de nuestra expresión metapolítica, es decir, nosotros somos un puente material y formal respecto de Europa. Bueno, tenemos que, volvamos a la primera parte de esta charla, la dirigencia política, social y económica se tiene que poner a la altura de esta circunstancia y de esta ocasión política. Y si no, la perderemos la ocasión. ¿Vos crees que tienen una altura intelectual como para... Puedo entender que este puente es lo que nos va a abrir el esplendor de la Argentina? Yo creo que hay una exigencia interna. Esta elección de... creo que lo entiende. Francisco la elección de Francisco, incluso a pesar de Francisco, porque él no
es nada, él es por voluntad en todo caso de Dios. Pero esta elección de Francisco, hay una exigencia interna de mejoramiento de nosotros mismos. No podemos seguir como estamos, no podemos seguir. Así que se da la paradoja que nosotros llegamos, metapolíticamente hablando, es decir, con grandes categorías transhistóricas, nosotros llegamos a la expresión máxima de la Argentina como puente. Y en el mismo momento llegamos a la expresión mínima de su casta política, a la decadencia más absoluta como nunca hemos padecido en Argentina. En la historia, nunca. Hemos llegado al acabose, como diría mi madre, ¿no? Esto es el acabose. Llegamos al acabose. ¿Qué crees que va a parir este futuro inmediato frente a estas dos discordancias? No veo que nadie se ponga al frente. Los dos o tres argentinos que pueden ponerse al frente están llamados a silencio. No veo que nadie se quiera poner al frente, porque el que se ponga al frente se tiene que pelear con el oficialismo y con la oposición. Porque vos con la oposición no podés hacer nada. Y con el oficialismo no podés hacer nada. Esto es una naranja exprimida. El que se ponga al frente tiene que ponerse al frente. Y tiene que tomar como enemigos tanto al oficialismo como a la oposición. Y yo veo uno o dos hombres que lo tengo inspectores, hombres que de probada capacidad, que han pasado por la gestión pública, pero los veo llamados a silencio. Los veo llamados a silencio, no quieren correr el riesgo de la existencia, no quieren correr el riesgo que probablemente los fusilen. Acá muertos, así como muertos ahogados. Normalmente una sociedad civil, después de una hecatombe como esta, reclama muertos, se va a cobrar, va a haber. Yo no lo digo yo, Eduardo Fidanza, que es un gran sociólogo, dice, y la sociedad se va a tomar su venganza. Se va a tomar su venganza. Esto es... ¿Es una venganza de la sociedad o es una venganza de la clase política que no quiere que nadie levante la cabeza y los opaque? Bueno, pero la venganza va a ser de la sociedad sobre la caterva política, que vos decís, ¿cómo es que decía vos? La casta. La oligarquía. Esta oligarquía se agotó. Esto es lo que yo veo. Creo que llegamos a una plenitud metapolítica extraordinaria y por otra parte a una decadencia, como nunca lo vimos, de todos los representantes políticos, sociales, culturales. La decadencia abarca toda esa dirigencia. Sí. Y estos no se quieren bajar porque, y como contrapartida, ¿quién está? Estamos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos muy pocos. Y bueno, pero hay que seguir hablando, como decía San Pablo, con ocasión o sin ella. Hay que seguir existiendo por lo menos para sí. Poner una claridad. Hay gente que tiene interés en saber la claridad y bueno... Yo creo que hay que, por eso le decía a estos muchachos que están trabajando de acá al futuro, hay que trabajar para consolidar esa función de puente, Cuando se va a trabajar en el orden internacional, hay estados con poder duro y con poder blando. Los estados con poder duro son los estados que tienen un ejército, que tienen tecnología, que tienen empresas, que tienen comercio, que tienen dinero, por ejemplo los Estados Unidos, o Brasil, o Rusia, o China, tienen un poder duro. Y otros estados son estados que tienen poder blando. Nosotros tenemos un poder blando, que es el poder simbólico. Cuando nos sentemos con Brasil, le decía, ustedes tienen que saber que nosotros estamos apoyando un poder simbólico. Es muy importante el poder simbólico. Es importante. Messi, Maradona, Máxima de Holanda, no es chiste todo eso. Estos son argentinos que nos representan en el mundo. Bueno, nosotros tenemos el Papa. Nosotros tenemos que trabajar sobre ese poder simbólico. Para transformarlo, ese poder simbólico, poderle darle después una incidencia sobre el poder duro, crear poder duro. Esto es así. No tiene otra salida. Esto es así, hay que trabajar sobre el poder simbólico. Y ese poder duro, ¿dónde lo construye la Argentina? La Argentina tiene dos elementos fundamentales. Primero, que es la agroindustria. Los únicos tipos que no mandan a su plata afuera de los que tienen plata son los contratistas. Son los contratistas del campo que todos los años compran una máquina de 1, 2, 3 millones de dólares.
Y están a la cabeza de la tecnología y ganan plata y producen 35.000 millones de dólares. Y lo otro es la investigación nuclear. No hay más. Así como Suecia hace clavo de hogar y anzuelo, la FARC, Suecia es especialista en clavo de hogar, cada país aprovecha un nicho de la economía mundial. Finlandia que produce esos teléfonos celulares. Bueno, nosotros ¿qué tenemos que aprovechar? El núcleo duro de la agroindustria y la energía nuclear. ¿Y la energía nuclear vos crees que los países poderosos les interesa o dejarían? Nada, no ocurre hoy en Irán, nada, esto nada. El que quiera hacer una cosa de esa sabe que va a tener una oposición internacional extraordinaria. Nadie te deja entrar en un club exclusivo. ¿Estamos? Nadie te deja, no sé cuál será ahora el club exclusivo de la Argentina, será el Jockey Club, no sé, pero a mí no me van a dejar. Voy al Jockey Club y una patada en el traste. ¿Estamos? No, pero mi abuelito era criollo y a mí no nos importa, tómatela. Es decir, el tema fundamental, entonces, vuelvo a insistir, el sentido de la Argentina es como puente. Tenemos las dos cabezas de puente, formal y materialmente consolidadas. Hay que trabajar, ese sentido de puente nos da un poder simbólico, o blando. Hay que trabajar sobre ese poder blando para transformarlo, transformarlo por trabajo propio, en réditos para un poder duro. Esto es mensaje, por lo tanto, es absolutamente... Soy un futurista. No, sos un realista esperanzado. Un realista. ¿Qué es lo que decías? Bueno. Yo creo que todos los argentinos deberíamos trabajar en esa brecha. No porque digas como futurismo, sino porque es el único camino de esperanza que tienen los argentinos, ¿no? Ya que no tenemos nada que nos proteja, nos defienda, nos ampare, tenemos un camino espiritual, o por lo menos este puente espiritual que nos prestigia, más una cantidad de argentinos que prestigian también. Sí, sí. Y después una mayoría de la política que lamentablemente nos funden. Alberto Vuela, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias, mi querido Juan Manuel Soque Pinto. Nos vamos a ver muy pronto. Espero. Te agradezco muchísimo. Y a todos ustedes volvemos en un ratito con Mónica Netzner. Bastante interesante, un tema sobre los estigmas. Volvemos enseguida.